Continuamos con Extremos, episodio número 155, acá en Sol Frecuencia Primera. Y bien, estamos en comunicación con la doctora Nori Jesús Calagua. Vamos a conversar con ella acerca de lo que hemos comentado antes de la pausa, sobre cómo poder hacer valer nuestros derechos dentro de este entorno que, bueno, por supuesto cada vez es mucho más necesario dentro de nuestra vida y mucho más cercano a nuestra realidad y a nuestro uso diario, como es el Internet. Y también de eso y otras cosas más. ¿Cómo le va, doctora Calagua? Bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y acá siempre estoy dispuestos a absolver las consultas necesarias, ¿no?, relacionadas al tema respecto a la problemática del uso del Internet. Correcto. Doctora, hace algunas semanas tuvimos acá unos inconvenientes con el Facebook, en el sentido que, bueno, Facebook decide unilateralmente, después de, por supuesto, haber generado una expectativa de uso, y, bueno, cerrar una o varias cuentas que uno pueda tener ahí, y el contacto con esta empresa es muy difícil. También nuestros escuchas recordarán, hace algún tiempo, algunos años, acá también reportamos en el caso de nuestro canal en YouTube, por ejemplo, donde se nos acusaba falsamente de que el contenido de uno de esos videos era de pornográfico o que era de adultos. Sin embargo, el contenido no era tal. Ese tema, al igual que eso último de Facebook, nunca se llegó a aclarar del todo por parte de ellos, ni a permitir siquiera una apelación o una réplica. Simplemente en un modo dragoniano simplemente actuaban, aun cuando pudieran estar equivocados. Entonces, frente a estas circunstancias, ¿cómo uno puede hacer valer sus derechos? Ya, mire, en realidad aquí estamos hablando pues de unos de los delitos, ¿no?, a través de un delito común y corriente, pero ¿qué ocurre? Se hace uso de la informática, se hace uso de la tecnología. Ajá. Y entonces estos delitos ya vienen a ser conocidos como los delitos informáticos, ¿no? ¿Ese sería un delito? Claro, mire, el detalle es el siguiente, ¿no? Si usted considera que se le está afectando, ¿no?, porque usted ya está utilizando el Facebook. Claro. ¿No? El Facebook es un medio de comunicación, el medio de expandirse. Y uno se ha marketeado, digamos, con esa dirección, y ha juntado sus direcciones, etcétera. Pero por más que el servicio es gratuito, ¿eh? Claro, pero acá hay un perjuicio, ¿no? Ajá. Hay un perjuicio. ¿Cómo determinamos este perjuicio? Lo que usted me dice, ¿cómo podemos hacer valer esos derechos? Ajá. ¿No? Estos derechos, en primer lugar, tendremos que determinar cuál es el margen del perjuicio, ¿no? ¿Para qué? Para poder establecer a quién vamos a denunciar. Correcto. ¿No? Entonces usted me dice, es a través del Facebook, vamos a tener que determinar lo primero que sería vía una denuncia. ¿Pero contra quién? Contra la empresa que lleva Facebook, ¿no? Claro, contra la empresa que lleva Facebook, porque les ha cerrado, los está perjudicando. Claro, ¿no? Y no tiene forma de contacto, ¿no? Claro. Entonces sería vía una denuncia. ¿Pero cómo lo hacemos? Si la empresa está en el estado de California, en el extranjero. Para ello, cuando se trata de algún delito, ¿no?, sea cualquiera el delito, ¿no?, los delitos informáticos en nuestra legislación penal no están previstos como tales. Como delitos informáticos no hay un capítulo del Código Penal que establezca que se trata de delitos informáticos. Los delitos son delitos comunes, pero se hace uso de la tecnología y de la informática para cometerlos. Tenemos así pues el chantaje, el hurto y bueno, un sinnúmero de delitos, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay estos casos, hay tratados, los tratados de asistencia judicial, ¿no? Una vez que se haya determinado cuál es el tipo penal o el delito, procedemos a la denuncia ante las autoridades correspondientes. Y como la empresa, y de repente hay necesidad, ¿no?, de actuar diligencias en el extranjero, pero ¿no?, la empresa afectada está aquí, en el Perú, entonces tenemos que recurrir, ¿no?, a estos tratados de asistencia judicial. ¿Y qué nos permiten estos tratados de asistencia judicial? Precisamente la realización de esas diligencias, ¿no?, el apoyo de esos países, ¿no?,
de los países que son miembros de estos tratados para la materialización de esta diligencia, ¿no? ¿Los Estados Unidos es uno de los miembros? Claro, generalmente, y mire, y esto se ha venido utilizando no solamente a raíz de los delitos de alta tecnología, sino básicamente es por los delitos de tráfico ilícito de drogas. Correcto. ¿No? Inicialmente fue por eso. Y Correcto. en estos delitos se aplica bastante, ya no solamente se está circunscribiendo a lo que es la extradición, sino ya a materialización de diligencias, de repente una recepción de una declaración, pericias, ¿no? Embargo, secuestro de bienes, inmovilización de los activos, ya diligencias que las puede realizar el magistrado aquí en nuestro país. En virtud de esos tratados también se puede realizar acá, pero lo primero es... ¿Pero cómo lo van a embargar si la empresa queda en el exterior? Claro, precisamente en virtud de estos tratados, son tratados, ¿no?, de asistencia judicial que hay. Correcto. Ahora, esto me dice usted que todavía es muy extraño, muy raro que eso ocurra, ¿no? Claro, mire, yo he visto que, por la experiencia que tengo, yo he visto algunos casos, generalmente se ocurren o se materializan en los delitos de tráfico ilícito de drogas y en algunos otros delitos. Lo que es en los delitos de alta tecnología, tenemos ya los delitos conocidos, pero hay que hacer una adecuada investigación. Pero mientras tanto esto por supuesto queda impune, ¿no? Y queda por el momento a merced del abuso. Hay vacíos. Lógico, y queda a merced del abuso, como usted nos decía en interno. La tecnología ha venido, por supuesto, del exterior en forma abrumadora acá al Perú, pero no viene con la contraparte del soporte legal correspondiente para poder salvaguardar los derechos de las personas. El caso también muy común es de, por ejemplo, la empresa Hotmail, que hay muchos casos de gente que les borra completamente los mensajes y, bueno, se quedan completamente pues desamparados y no hay nada que hacer y no hay nada a quien reclamarle, ¿no? Ahora, en esas situaciones, por ejemplo, también hay el caso de personas que son extorsionadas por internet, ¿no? Que les ponen, que lo hemos comentado acá en el programa, inclusive con la gente de la Policía Nacional de Perú, de la División de Alta Tecnología, que les ponen un aviso en el internet donde dice, bueno, que tal mujer ofrece servicios sexuales, le ponen su teléfono real, ¿no?, de su casa o de algún familiar, etcétera. Y bueno, esto naturalmente es falso, no es esa persona ninguna prostituta, pero bueno, lo ponen en internet y eso le causa un gran sinsabor y a veces hasta le solicitan dinero por esto. Pero ¿cómo poder contactarse con la empresa que se dedica a poner estos avisos en el internet, que a veces está en España, en los Estados Unidos o en alguna parte de Europa, para explicarle realmente que esto no es así, ¿no? Que esta persona no es eso y es alguien que está utilizando maliciosamente los servicios? Claro, en primer lugar esto sería parte ya de una investigación. Lo primero que tendría que hacer esta ciudadana afectada es presentar su denuncia. ¿Dónde presenta la denuncia? Aquí, en donde se materializa el hecho delictivo. ¿Pero dónde? Lugar. ¿En la comisaría? Lo puede hacer en la comisaría, pero usted sabe que en la comisaría son grandes ignorantes. Lo más recomendable, la denuncia se puede hacer de la siguiente manera. Ante la autoridad policial. Bien. O ante el Ministerio Público. Correcto. En el Ministerio Público se denomina denuncia de parte. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Va a disponer a abrir la investigación y lo va a remitir a la autoridad correspondiente, ¿no? A la dependencia policial correspondiente. En este caso sería la División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía, ¿no? Entonces lo va a remitir, va a revisar la investigación correspondiente bajo la dirección del Ministerio Público. Dentro de las facultades, ¿no? Correcto. Tendrá pues que llamarse a las personas afectadas y a las personas involucradas. En este caso también la empresa que usted indica extranjera. Claro. Y para ello, ¿cómo logramos concretar esas diligencias, ¿no? Para ello acudimos a la cooperación internacional. Ya, bien. Claro. O sea, tiene que haber pero un juez. Generalmente, mire, yo le digo, son muy pocos los casos en los que se aplica, pero se debe hacer. Se debe hacer, ¿no? ¿No es la opinión, doctora, de que capaz en algún futuro no muy lejano debe existir algún tipo de jurisdicción virtual de internet donde se puedan resolver ahí mismo todas estas circunstancias que ocurren dentro de ese entorno, ciertamente? Yo pienso que sí, que debería, ¿no? Debería. Porque pero ahora es tierra de nadie prácticamente. Claro, pero lamentablemente ahora en estos momentos
no hay. Hay una división encargada de la investigación de esos delitos de alta tecnología. Se entiende que deben tener todo el apoyo logístico, ¿no? Y estar también a la vanguardia de la tecnología. Pero la investigación siempre se va a hacer bajo la dirección del Ministerio Público y acudiendo a los tratados de cooperación internacional, ¿no? Para materializar esas diligencias. A lo mejor el implicado se encuentra en el extranjero. Entonces, a través de esos tratados se va a poder concretar esas diligencias. No lo va a realizar en algunos casos directamente el Ministerio Público o la autoridad competente aquí en Perú, lo va a realizar, va a requerir de ese apoyo, pero también en virtud de esos tratados el Ministerio Público se puede trasladar y puede materializar esas diligencias en el extranjero, ¿no? Pero mientras van a tener que pasar pues lustros, ¿no? ¿Cuántos años? Claro, lamentablemente la tecnología va llegando, la tecnología avanza y nuestras normas siguen siendo las de hace varios años. Si bien es cierto, existen modificatorias al Código Penal, se van incrementando las penas, ¿no? Pero respecto a la tecnología hay vacíos legales que hasta el momento no se han podido cubrir, y por eso muchas veces no se encuentra la justicia, no encuentra la justicia adecuada, o los ciudadanos sienten que no encuentran el amparo de sus derechos que han sido conculcados. Correcto, acá Karen tiene una pregunta. Sí, diga. Muy buenas noches. Tenía una consulta. ¿Qué pasa cuando ese tipo de hackers o personas que utilizan mal la información en el internet? O sea, por ejemplo, para más o menos explicarle, mi enamorado tenía una cuenta en internet y entraron unas personas a su correo, a su Messenger, y le filtraron todos sus contactos. Entonces él estaba en Messenger, entonces yo le hablé y la persona que lo había hackeado me dijo que me amenazó a mí, me dijo: si tú eres enamorada tienes que tener cuidado porque a le hemos visto todos los contactos porque él va al estadio, entonces tenemos todos los contactos de los chicos del Universitario de Deportes que están con él y los vamos a matar y los vamos a agarrar a piedrazos a todos. Entonces entraron para buscar la información de sus amigos. Y yo no sabía qué hacer porque le amenazaron prácticamente a mi enamorado de que le iban a golpear, le iban a hacer daño, y yo no sabía dónde podía quejarme. Y yo creo que ese tipo de casos, ya que salen ya de lo virtual, porque lo amenazan virtualmente, pero o sea, él tenía miedo de salir de su casa y todo eso. ¿Existe alguna forma de denunciar ese tipo de cosas? Claro, mire, acá desde ya hay una amenaza. Esto sería, mire, el tipo penal común y corriente, ¿no? Uh-huh. Es el delito contra la libertad, ¿no? Uh-huh. Están atentando contra la libertad personal de tu enamorado. Hay un delito común ahí, pero ¿qué ocurre? Se está haciendo uso de la tecnología. Ajá. Independientemente que se haga uso de la tecnología, ya hay un delito ahí. El delito puede ser un delito común, hay un delito haciéndose uso de la tecnología. Entonces, claro que hay medidas que puedes tomar. Lo primero que tendrías que hacer es una denuncia penal. ¿A dónde? Al Ministerio Público. Lo más recomendable es al Ministerio Público. ¿Contra quién? La norma establece que se debe individualizar al autor, pero cuando hay una denuncia, se puede hacer la denuncia precisamente contra los que resulten responsables. Siempre cuando no se individualiza desde un primer momento al presunto autor o al presunto implicado, es contra los que resulten responsables, y ahí es la labor, esa va a ser la labor que va a tener Ministerio Público y la policía, ¿no? En este caso la policía que investiga los delitos de alta tecnología. Y es con ello que a través de las investigaciones se va a determinar quién es el responsable. Y ya ha habido casos ya donde se están encontrando a los presuntos responsables, pero se requiere de un poco de paciencia, porque la investigación pues tiene un tiempo que va a durar y va a acarrear una serie de diligencias. No es inmediato, ¿no? Es una serie de diligencias. Y bueno, si los servidores y las empresas que están involucradas a lo mejor están en el extranjero, se va a tener que hacer uso de estos tratados de asistencia judicial. Pero ¿Y cómo queda representada la empresa del servidor que está en el exterior? ¿Cómo queda representada en el Perú? Claro, mire, el detalle es, cuando se haga la denuncia se va a determinar, en primer lugar vamos a tener que determinar cuál es la empresa, ¿no? Verificar si la empresa tiene algún representante en nuestro país. ¿Y si no? Y si no la tiene, tendremos que acudir, pues, si no llegamos a identificar con las pesquisas que se hagan inicialmente, vamos a tener que acudir, pues,
a diligencias en el extranjero en virtud de estos tratados de asistencia judicial. Correcto. Claro, no hay otra manera. Y eso, por supuesto, saldría carísimo en Y costos, tiempo. honorarios. Pero no, en el derecho penal, el derecho penal es gratuito. No, pero ir al extranjero y hacer un proceso allá, por supuesto que va a acarrear descomunales y astronómicos costos para alguien que quiera hacer valer sus derechos. Bueno, yo le comento de que no necesariamente va a demorar un poco, Ajá. va a tomar un tiempo, pero no, porque cuando se trata de derecho penal no hay esos costos. El Ministerio Público ya en ese sentido las autoridades ya lo coordinan. Cuando es en el área del derecho penal no. Si fuera en el área del... No, pero ¿acaso el denunciante no tendría que viajar a los Estados Unidos? No, porque al denunciante le van a tomar la declaración aquí en Perú. Solamente las diligencias que se tengan que realizar allá. No, para poder confirmar el nombre de la empresa, y etcétera, ¿no? No, pero la investigación la realiza, es decir, el apoyo, la investigación la va a realizar la autoridad. Correcto. Allá, en el país. Correcto. ¿No? Ahora, ¿qué hay de esas denuncias que se hacen en la Fiscalía, doctora, que al final quedan en el olvido? Al final nunca se investigan y no se sabe nada o se pierden. Claro. En las denuncias en realidad, no es que queden en el olvido, sino se realiza la investigación y se emite una resolución. Esa resolución es notificada, a las partes, Correcto. La parte denunciante, y la parte denunciante tiene expedito su derecho de interponer un recurso de queja, ¿no? Bien. Queja de derecho, ¿no? Para que la autoridad superior, el fiscal superior, lo revise y si considera que hay mérito para denunciar, ordenará que el fiscal provincial formalice la denuncia. Correcto. ¿No? Pero básicamente considero que se trata de una adecuada investigación, una investigación minuciosa. Correcto. Doctora, pasando a otro aspecto, y en este caso del derecho penal que habíamos también conversado en interno, existe esta figura que desventuradamente parece que es cada vez más usada, abusando del arcaico Código Penal peruano, que por cierto en algunas zonas ha sido modificado, en el sentido que personas inescrupulosas o con problemas mentales suelen hacer acusaciones falsas, ¿no? Suelen hacer una denuncia falsa en la comisaría y diciendo que han sido atacadas o tienen heridas o golpes, etcétera, y por supuesto se van al médico legista y pueden autoinfligirse golpes o pedir que alguien se los haga, y naturalmente obtienen ese certificado médico legal, y con eso la fiscalía naturalmente de oficio inicia un proceso contra cualquier persona que ni siquiera puede haber conocido a este sujeto, ¿no? O persona denunciante. Entonces, ¿en qué medida una persona que no tiene recursos puede estar amparada contra este peligro, ¿no? Claro. Que vulnera los derechos constitucionales, ¿no? De la libertad y de la persona. Claro, mire, en primer lugar, acá si se trata de un delito, la investigación no ya sea delitos o faltas, ¿no? Si se trata de un delito, se va a hacer, la dependencia policial correspondiente, pero específicamente se trata de un delito bajo la dirección del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que va a dirigir la investigación, ¿no? Va a dirigir esta investigación, pero si se trata de una falta, ya no hay una dirección del Ministerio Público, ¿no? Entonces habría que primero ubicarnos bien de qué se trata. ¿Se trata de un delito o de una falta? Ya, en el caso de que se trate de un delito, pues efectivamente se va a requerir un certificado médico legal. Claro, pero es muy fácil que alguien con ganas de dañar a otra persona se vaya a la comisaría y diga que sí, en efecto tal o cual persona lo ha atacado, y le dan su certificado médico legal al final en el Ministerio Público, ¿no? Pero no necesariamente significa que esa persona a la que se indica ha sido quien lo atacó. Claro, es que mire, para empezar, la investigación, ¿no?, se realiza, yo entiendo que acá lo único que se tiene es la imputación. Claro. La imputación del presunto afectado y el certificado médico legal. Claro. Estos son los documentos que van a servir de base para que el Ministerio Público formalice la denuncia y posteriormente se inicie un proceso. Vamos a asumir que se trata de un Correcto. ¿ya? De un proceso penal común.
Entonces, ¿qué ocurre? Van a abrir instrucción y van a citar a las partes involucradas. Van a citar al imputado, en este caso al abrirse el proceso, ya tiene la condición de procesado, ya no imputado, procesado. Correcto. ¿No? Y el presunto agraviado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el procesado? Ejercer su derecho de defensa. ¿Qué va a implicar? Contratar los servicios de un abogado. Y gastar. Si no cuenta con los recursos, hacer uso de los servicios de un defensor de oficio, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es la labor aquí del defensor? Independientemente que sea un defensor de oficio o un abogado particular. Correcto. ¿No? La labor es precisamente desvirtuar esos elementos probatorios. Ajá. ¿Qué se puede hacer con ese certificado médico legal? Si el señor se autolesionó, ¿no? De hecho que se tiene que solicitar la ratificación, y la ratificación del certificado médico legal va a ser solicitada de oficio por la autoridad. Correcto. Pero no es solamente una simple ratificación. Lamentablemente en nuestro medio la mayoría de la defensa que hace, solicitan la ratificación del certificado médico legal. Ajá. Y los médicos legistas van y dicen, efectivamente nos ratificamos el certificado médico legal. Lógico, porque si no incurren en responsabilidad también. Pero ¿qué es lo que debería ser y lo que se hace? Lo que hacemos en algunos casos los abogados. Ajá. ¿No? Se formulan preguntas a los médicos legistas para que determinen y teniendo en consideración cuál es la descripción que han dado de las lesiones. Correcto. Y también se hacen las preguntas para orientar y determinar si esas lesiones han podido ser autoinfligidas. Ajá. Entonces, esa es la labor del abogado. Ajá. ¿No? Esa es la labor. Entonces, si el procesado tiene una adecuada defensa, pues va a poder demostrar su inocencia. No obstante que la regla general es, ¿no?, que la inocencia se presume y la responsabilidad es la que se prueba. Lamentablemente hasta ahora pareciera que en nuestro medio prima el principio de culpabilidad, más no el principio de presunción de inocencia, que es el ciudadano el que tiene que demostrar su inocencia, cuando debería ser al contrario. Pero esto, ¿no?, le va a acarrear, por supuesto, gastos en honorarios profesionales y viáticos, en fin, al acusado, y cuando probablemente no haya hecho nada. Claro, lamentablemente... O ni siquiera haya conocido al denunciante. Claro, es que lamentablemente esa prueba que de repente estaba débil, ¿no? Imputación y certificado médico legal no ratificado, esa prueba débil va a servir como un indicio. ¿Un indicio para qué? Un indicio suficiente para que el Ministerio Público formalice denuncia y el Poder Judicial inicie un proceso penal. Correcto. Ahora, doctora, ¿no?, una consulta. Pero, si una persona como denunciante demuestra que obviamente que esta persona no está en su sano juicio, o que puede tener una tendencia a inventar situaciones, una tendencia psiquiátrica o patológica, obviamente quedaría desvirtuado en sí mismo y viciado el proceso. Claro, pero por eso es la labor del abogado, Miguel. Al ciudadano lo denuncia solo con el certificado médico legal, ¿no? Ajá, correcto. Y la imputación. Entonces, ¿qué va a hacer el defensor? Ajá. Ya sea particular o el defensor de oficio. Ajá. Tiene que aportar las pruebas, demostrar, como le digo en esta sociedad, demostrar que no es responsable de ese delito. ¿Cuáles son las pruebas? Tenemos, ¿no?, la ratificación del certificado médico legal, pero se necesita una intervención adecuada del abogado, un interrogatorio adecuado a los médicos legistas, para así probar su tesis de defensa, probar que su patrocinado no es responsable. Segundo, si yo considero, ¿no?, o tengo elementos de que esta persona tiene el supuesto agraviado, tiene algunos problemas psicológicos, que de repente tendencia a mentir, entonces yo como abogado solicitaría pues una serie de diligencias, el perfil psicológico, el perfil psiquiátrico, para determinar si hay esa tendencia a mentir. Claro, pero... Y hay una serie de diligencias que van a rodear la ya es todo un proceso de crear toda una estrategia legal, pero exactamente. Claro, a lo que iba... un proceso largo. Lógico, a lo que iba es que, y comentamos hace algún tiempo en el programa, de que existen pues personas que se dedican a denunciar a todo el mundo, especialmente a personas que salen en los medios, ¿no? Entonces, o que son políticos, etcétera, se les ocurre, lo denuncio. Claro. Y abren denuncias por doquier, abusando por supuesto
del sistema judicial. Claro, pero si ocurriera ello, también en ese aspecto nuestro Código Penal ha previsto una figura que es la denuncia calumniosa, pero lamentablemente se causa ya el perjuicio a esta persona. Lógico, ¿no? y Porque además que no va a recuperar. Por el proceso, la condición que se le ha dado de procesado cuando es una persona intachable. ¿Y por qué? Por una falsa denuncia. Así es. Entonces, este tipo penal está previsto como el delito de denuncia calumniosa. Correcto. ¿No? Por el artículo 402 del Código Penal. Correcto. ¿No? El que establece que el que denuncia, a ver, aquí lo tengo, a la autoridad un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido, ¿no? Correcto. O el que simula pruebas o indicios de su comisión, será reprimido con pena privativa no mayor de 3 años. Entonces sería en el ámbito penal. Es decir, concluido, se demuestra que esa persona mintió, entonces habrá que formular la denuncia por este tipo penal. ¿Y eso lo formula la Fiscalía ex oficio? Debería, claro. Uno puede solicitar que remita copias certificadas, pero considero que también lo debería hacer la parte, que es la más afectada. Porque muchas veces el Ministerio Público o el Poder Judicial como que ahí lo deja. Este es un caso muy común lo que usted me comenta. ¿No? Sí, es lo que hemos visto, ¿no? Sí. Es muy común y por supuesto hace perder dinero y tiempo porque el denunciado, falsamente denunciado, pues jamás va a recuperar los costos en los que estuvo incurrido de honorarios de abogados, viáticos y horas hombre que dejó de trabajar, etcétera, etcétera, y el estrés que le produjo a él y a su familia, producto después de gente desquiciada que se le antoja pues hacer estas denuncias falsas, ¿no? Claro, en todo caso lo que podría hacer independientemente de formular y acudir al Ministerio Público a formular una denuncia por el denuncia calumniosa, ¿no? Por el delito de denuncia calumniosa podría ser solicitar una indemnización en la vía civil, pues. Claro, pero eso es una vez que ya que también va a acarrear un gasto. Lógico, pero así es, y que esto estaría obviamente cuando se termine en el caso de que hayan apelaciones a nivel ya de la Corte Suprema. Claro, si es que llegara a la Corte Suprema, porque hay delitos que no llegan a la Corte Suprema. Correcto. ¿No? Hay delitos que no llegan a la Corte Suprema. Correcto. Por el tipo de proceso que tienen. Son pocos los delitos que llegan a la Corte Suprema, algunos. Perfecto. Ahora, le comento algo. Ya si entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, ya es posible es más seguro que no se repitan estas situaciones, porque aquí sí se exige la carga de la prueba. Si tú consideras, me vas a denunciar, vas a imputarme un delito, pues demuestra que soy responsable, ¿no? Lo que debería ser, porque nuestra Constitución actualmente establece el principio de presunción de inocencia. Correcto. ¿Y no basta el certificado médico legal? Perdón, no, pues hay la sola imputación no es suficiente, y sobre ello también hay jurisprudencia ya. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema, no solamente para este tipo penal específicamente, sino la imputación en general. Hay requisitos que debe cumplir la imputación, que debe estar contrastada con otros medios probatorios, que debe ser verosímil, es decir, debe ser verdadera, y no debe estar rodeada de una serie de incoherencias, ¿no? Son requisitos que ya se han establecido, son criterios para tomar en cuenta la imputación que se realiza. Como por ejemplo decir en una gresca, ¿no? Por decir, ¿no? La persona le dio un puñete en la pierna y decir que el médico legista le dijo, bueno, usted va a perder la pierna. No, pero cosas así, ¿no? Y que le dé un certificado así que no tiene mucha coherencia, ¿no? Claro, pero sí, pero es que el certificado es un poco difícil que el médico legista establezca en la primera evaluación, a priori, ¿no? Claro, a priori establezca que va a perder la pierna y por un puñete. No. Por ejemplo, ¿no? Generalmente. Ahora, hay médicos legistas también muy extraños en el Ministerio Público que uno va con heridas y bueno, al final te dicen, ok, ¿sabes qué? Necesito que vayas a una clínica o hospital particular y te hagas un examen ahí. Claro, es que a veces lo que generalmente se da esos casos cuando hay posibilidad de fracturas, a lo mejor es necesario que vayan a otro centro médico. Correcto. Y hacerse las evaluaciones, ¿no? Los rayos X o radiografías, en ese caso, generalmente en esos casos. Ahora, normalmente el médico legista emite su dictamen y siempre, si considera que va a haber unas complicaciones, deja el salvo complicaciones. Si es una lesión en el rostro que puede dejar huella indeleble, indica en sus observaciones que va a requerir una nueva evaluación en un determinado tiempo. Correcto. ¿No? Entonces, pero por un puñete que establezca que va a perder la pierna es bien difícil. No lo he visto en el tiempo que vengo laborando
que vengan. Pero igual, obviamente, el juez tiene que evaluar lo razonable. Claro, lo y puede ser razonable. contrastado con otros especialistas. Exactamente. Interesante todo eso, y el gran problema es que mucha gente no tiene los recursos ni tiempo para ni la salud para poder afrontar todas estas cosas que, bueno, gente desquiciada utiliza la justicia para su propio placer o su propio beneficio. Doctora Calagua, ha sido un placer tenerla con nosotros en el programa. Esperamos tenerla frecuentemente por acá con sus importantes aportes. El teléfono y correo electrónico, página web donde le pueden ubicar. Ya, muchas gracias también, siempre dispuestos a atender. El estudio de abogados es N. Calagua, Abogados Asociados. La página es www.abogadosncalagua.com, ¿no? Y nos pueden ubicar en calle Natalio Sánchez 220, oficina 1102, distrito de Jesús María, y el teléfono es 433-1530. Siempre dispuestos a absolver. Tenemos Facebook también, Twitter, y absolvemos las consultas, ¿no? Estamos dispuestos a absolver las consultas, y cuando ustedes gusten, con mucho cariño los vamos a atender. Muchas gracias. Es abogadosncalagua.com. Sí. Excelente. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.